Imagina un campo cubierto de cadáveres hasta donde alcanza la vista. Más de 50.000 hombres yacen sobre la tierra empapada de sangre en apenas unas pocas horas. El ejército más poderoso del mundo antiguo ha sido aniquilado por un general que no debería haber llegado hasta allí. Es el 2 de agosto del año 216 a.C. Estamos en Cannas, al sureste de Italia. Y lo que acaba de ocurrir cambiará para siempre el arte de la guerra. Para entender cómo Roma sufrió la peor derrota militar de toda su historia, debemos retroceder unos años. Cartago y Roma ya se habían enfrentado en la Primera Guerra Púnica, un conflicto brutal que terminó con la humillación de Cartago. Los cartagineses perdieron Sicilia, Cerdeña y Córcega. Fueron obligados a pagar tributos descomunales. Y en el corazón de una familia aristocrática africana, los Barca, aquella derrota sembró una semilla de odio que germinaría en la figura de un joven prodigio militar, Aníbal Barca. Su padre, Amílcar, cuenta la leyenda, le hizo jurar ante los dioses siendo apenas un niño que jamás sería amigo de Roma. Aníbal cumplió ese juramento con una precisión terrorífica. En el año 218 a.C., Aníbal hizo lo impensable. Partió desde Hispania con un ejército de aproximadamente 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Cruzó los Pirineos. Atravesó la Galia. Y luego se lanzó contra los Alpes en pleno otoño. La travesía fue devastadora, tormentas de nieve, desfiladeros mortales, tribus hostiles. Perdió casi la mitad de sus hombres y la mayoría de sus elefantes. Pero cuando descendió a las llanuras del norte de Italia, lo hizo como un fantasma que Roma no esperaba. Nadie había creído posible semejante hazaña. Y entonces comenzó la pesadilla romana. En el río Treviá, Aníbal tendió una emboscada magistral y destrozó a las legiones enviadas a detenerlo. Meses después, en el lago Trasimeno, organizó la mayor emboscada de la historia antigua, aniquilando a un ejército consular entero entre la niebla y las colinas. Roma estaba en shock. 2 ejércitos destruidos. Un enemigo invencible acampado en suelo italiano. El Senado, desesperado, nombró dictador a Quinto Fabio Máximo, quien adoptó una estrategia de desgaste: evitar el combate directo, hostigar las líneas de suministro de Aníbal y esperar. Pero Roma era orgullosa. La paciencia de Fabio fue vista como cobardía. El pueblo exigía sangre. Exigía venganza. Así que en el año 216, Roma decidió aplastar a Aníbal de una vez por todas. El Senado autorizó la formación del ejército más grande jamás reunido por la República: 8 legiones romanas y 8 legiones aliadas. En total, entre 86.000 hombres, según las fuentes antiguas. Eran liderados por 2 cónsules con visiones opuestas. Lucio Emilio Paulo, cauto y experimentado, que desconfiaba de enfrentar a Aníbal en terreno abierto. Y Cayo Terencio Varrón, popular y agresivo, que ardía en deseos de combatir. El sistema romano dictaba que los cónsules alternaran el mando día a día. El día de la batalla, el mando recaía en Varrón. Aníbal, por su parte, contaba con aproximadamente 50.000 hombres. Menos soldados. Menos recursos. Pero tenía algo que Roma no podía igualar: una mente estratégica sin igual y un ejército multiétnico forjado en años de campaña. Iberos, celtas, libios, jinetes númidas. Cada grupo con sus fortalezas. Y Aníbal sabía exactamente cómo usarlas. El campo de batalla se extendía en una llanura cerca del río Aufido, en la región de Apulia. Varrón eligió ese terreno llano pensando que la superioridad numérica romana sería decisiva. Formó sus legiones en una masa compacta extraordinariamente profunda, un bloque gigantesco de infantería que debía arrollar el centro cartaginés por puro peso. Era la doctrina romana en su máxima expresión. Fuerza bruta. Disciplina. Empuje imparable. Aníbal lo vio venir. Y sonrió. El general cartaginés desplegó su ejército de una forma que desconcertó a todos. En el centro, colocó a sus tropas más débiles, los infantes iberos y galos, guerreros valientes pero ligeros. Y los dispuso en una formación convexa, una media luna que sobresalía hacia el enemigo, como si les invitara a atacar. En los flancos de ese centro, escondió a su infantería pesada libia, los veteranos más letales de su ejército, equipados con armaduras romanas capturadas en batallas anteriores.
y en las alas, desplegó su caballería. En el flanco izquierdo, junto al río, situó a la caballería pesada hispano-gala bajo el mando de Asdrúbal. En el derecho, a los jinetes númidas, maestros de la guerra de escaramuzas. La batalla comenzó con un estruendo que debió escucharse a kilómetros. La infantería romana avanzó como una avalancha contra el centro cartaginés. Y tal como Aníbal había previsto, los iberos y galos comenzaron a ceder. Lentamente. Deliberadamente. La media luna convexa se fue aplanando y luego se curvó hacia adentro, convirtiéndose en cóncava. Los romanos, eufóricos, empujaron con más fuerza, creyendo que la victoria estaba cerca. Se adentraron más y más en aquella bolsa mortal sin siquiera darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, en los flancos, la caballería de Asdrúbal arrasó a la caballería romana en el ala izquierda, la empujó contra el río y la destruyó. Luego, en lugar de perseguir a los supervivientes, Asdrúbal cabalgó por detrás de las líneas romanas hasta el otro flanco, donde los númidas mantenían ocupada a la caballería aliada. La carga combinada fue demoledora. La caballería romana quedó aniquilada en ambos lados. Y entonces llegó el momento que define esta batalla para la eternidad. Aníbal dio la orden. La infantería pesada libia, que había permanecido inmóvil en los extremos del centro, giró 90 grados hacia adentro y cargó contra los flancos expuestos de la masa romana. Al mismo tiempo, la caballería de Asdrúbal regresó y selló la retaguardia. Los romanos estaban completamente rodeados. 86.000 hombres atrapados en un anillo de acero y muertos. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una carnicería. Los legionarios, tan apretados que muchos ni siquiera podían levantar sus espadas, fueron masacrados sistemáticamente durante horas. Polibio, el historiador griego que documentó estos hechos, describe escenas de horror inimaginable. Hombres que enterraban sus cabezas en la tierra buscando asfixiarse antes que enfrentar las espadas cartaginesas. Soldados que se arrodillaban suplicando una muerte rápida. Cuando el sol se puso sobre Cannas, entre 50.000 y 70.000 romanos yacían muertos. Otros 10.000 fueron capturados. El cónsul Emilio Paulo murió luchando hasta el final. Varrón escapó con un puñado de jinetes. 80 senadores romanos perecieron ese día. Aníbal perdió alrededor de 6.000 hombres. La desproporción es tan brutal que durante siglos los historiadores han dudado de las cifras. Pero las excavaciones arqueológicas modernas en la zona de Cannas han confirmado la magnitud del desastre. Aníbal había logrado algo que ningún general en la historia había conseguido antes: una doble envolvente perfecta contra un ejército superior en número. Había convertido la superioridad numérica de Roma en su propia trampa mortal. Las consecuencias fueron sísmicas. Tras Cannas, gran parte del sur de Italia abandonó la alianza con Roma. Capua, la segunda ciudad más importante de la península, abrió sus puertas a Aníbal. Siracusa se rebeló. El rey Filipo V de Macedonia pactó con Cartago. Roma parecía al borde del abismo. El pánico se apoderó de la ciudad. Se realizaron sacrificios humanos, algo casi inaudito en la tradición romana, para aplacar a los dioses. Pero Roma no se rindió. Jamás. El Senado rechazó negociar con Aníbal. Armó nuevas legiones con adolescentes, ancianos y esclavos liberados. Volvió a la estrategia de Fabio Máximo, evitando batallas campales y estrangulando lentamente los recursos del cartaginés. Aníbal permaneció en Italia durante 13 años más sin recibir refuerzos suficientes de Cartago. Y finalmente, fue un joven general romano llamado Publio Cornelio Escipión, hijo de uno de los comandantes derrotados por Aníbal, quien estudió las tácticas del cartaginés, las adaptó y las usó en su contra. En la batalla de Zama, en el año 202 a.C., Escipión, apodado el Africano, derrotó a Aníbal en su propio terreno y puso fin a la Segunda Guerra Púnica. Pero Cannas jamás fue olvidada. Su legado trasciende siglos y civilizaciones. Napoleón estudió esta batalla obsesivamente. El plan Schlieffen de Alemania en la Primera Guerra Mundial se inspiró directamente en la envolvente de Aníbal. Norman Schwarzkopf diseñó la ofensiva terrestre de la Guerra del Golfo de 1991 siguiendo los mismos principios. Cannas se convirtió en el ideal supremo de la estrategia militar, la batalla de aniquilación perfecta.
2200 años después, los campos de Cannas siguen ahí, silenciosos bajo el sol de Apulia. Bajo esa tierra duermen los restos de decenas de miles de hombres que creyeron marchar hacia la victoria y encontraron el infierno. Un recordatorio eterno de que en la guerra, la fuerza bruta sin inteligencia no es más que carne esperando el matadero. Y de que un solo hombre, con la estrategia correcta, puede cambiar el curso de la historia.